Bienvenido seas tú, podcast escuchas de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo, podcast escuchas, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí. Un aplausote. Ay, espérate, deja que le subo aquí. Un aplausote para ti, claro que sí. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, otro aplausote para ti. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Como te lo digo una y otra vez, no tomo en vano tu atención, tu tiempo y el hecho de que hayas elegido este podcast para qué sé yo, para estar trapeando, para estar lavando los trastes, para estar manejando. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tus oídos, aquí en tu casa o aquí en tu carro. Podcast escucha. Gracias. Esta semana, podcast escucha, yo no sé cómo estás tú, pero esta semana pues ha estado chida. La semana pasada estaba un poco, me sentía mal, podcast escucha, me sentí un poquito pues enfermo, especialmente de la panza, pero bendito sea Dios, ya me siento bien. Muchísimas gracias, podcast escucha. ¿Por qué? Muchísimas gracias pues, por escuchar. Pero sí, ¿cómo se dice? Si te preocupaste por mí, yo me siento bien. No sé por qué te preocuparías por mí, porque no te había dicho que me sentía mal la semana pasada. Entonces, pues no sé qué onda. Pero el fin de semana, fue un fin de semana muy chido, podcast escucha. Nos reunimos con algunos sobrinos y tuvimos una fiestecita, se podría decir, un get together, ¿verdad? De que iban a hacer juegos de mesa y comida chatarra. y, no te... y pues sí, podcast escucha, yo sé que la comida chatarra, pues lógicamente el nombre lo dice, ¿verdad? No es muy buena para ti, pero de vez en cuando está chido, podcast escucha. Lo bonito de todo esto, lo que me dejó así como, ay, güey, de todo esto fue que cada quien, cada familia, cada sobrino, también nosotros, mi esposa y yo, cada quien llevó un tipo de comida chatarra distinta a la fiesta, ¿verdad? Entonces alguien llevó Taco Bell, alguien llevó Jack in the Box, alguien llevó McDonald's, alguien llevó Chick-fil-A, alguien llevó Popeyes, alguien llevó Panda Express, alguien llevó... ¿cómo se llama? Krispy Kremes. Nosotros fuimos los que llevamos donas, ¿verdad? De Krispy Kreme. Y así, podcast escucha, había de todo. Había de todo, toda la comida chatarra que te puedas imaginar. Allí estaba, podcast escucha, y no manches, pues comimos, bendito sea Dios. Yo no sé cómo, pero mi estómago se sentía mal antes de eso, ¿verdad? Pero ya llegando el viernes... no, ¿cuándo lo hicimos? El sábado, llegando el sábado, porque el viernes no comemos carne ahorita que estamos en Cuaresma. Llegando el sábado, que fue la fiesta, mi estómago ya se sentía mejor, bendito sea Dios. Y yo estaba así como comiendo un poquito de todo, pero sí, sí estaba como en mi mente como, es que mi estómago no estaba muy bien esta semana, ojalá y no se empeore. Y bendito sea Dios, podcast escucha, no se empeoró. ya se había acomodado, ¿verdad? Entonces, yo usualmente no como mucha comida chatarra, podcast escucha, pero si me hubieras preguntado el domingo, oye Julio, ¿tú comes comida chatarra? Yo te hubiera dicho, pues no mucha, pero ayer tuve Taco Bell, Jack in the Box, Panda Express, McDonald's, Chick-fil-A, Popeyes, pizza y también... qué sé yo, donas de Krispy Kreme. Pobrecito, mi estómago. Yo me lo imagino diciendo, ya, güey. Pero el domingo, podcast escucha, después de esa fiesta que tuvimos de comida chatarra y juegos de mesa, estuvo bonito también porque celebramos, mi familia y yo, el cumpleaños de mi papá.
Bendito sea Dios, no, Dios lo tiene sano y salvo a los 75 años de edad, y mi papá se la pasó feliz, se la pasó bailando, haciendo brindis, nos la pasamos súper, pero súper a gusto. Bendito sea Dios. Podcast escucha, y son esos momentos que se pasa uno con sus seres queridos, que últimamente, como te he dicho en un y otro episodio, podcast escucha, son esos momentos, los momentos, o sea, la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Yo sé que de repente nos podemos ocupar muchísimo en nuestros estudios, nuestras metas, nuestro trabajo, y todo eso son cosas buenas, claro que sí, pero al final del día, la familia, los amigos, los seres queridos. También tuve momentos de pasar con algunos de mis hermanos. De eso se trata esta vida que tenemos, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas, y de amar a la gente alrededor de nosotros, a nuestros prójimos. Podcast escucha, como a nosotros mismos. Um, y yo no sé, de repente pues me quedé como muy lleno qué sé yo, podcast escucha. Mi tanque emocional se quedó como muy satisfecho, ¿verdad? Esta semana. Y pues sí, nomás te quería compartir que si tienes seres queridos, pues háblales, güey. Ah, si hay fiestas, trata de ir. Yo soy de los que de repente no quieren ir a las fiestas. Podcast escucha. Mi esposa lo puede comprobar. Hasta tengo una canción que compuse que literalmente me estoy cantando a mí mismo cuando me estoy bañando. para hacerme el ánimo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, ya cuando estoy en la fiesta, ya cuando estoy alrededor de mis seres queridos, esos momentos me encantan, esos momentos son oro para mí. Pero el llegar a la fiesta, el llegar a ese momento de estar pasando tiempo uh, con mis seres queridos, podcast escucha, es lo que de repente me da hueva, ¿verdad? Pero vale la pena, podcast escucha, como para conseguir el oro, pues tienen que escarbar, tienen que minar el oro, ¿verdad? Tienen que de repente pasar el oro por el fuego para que se purifique y todo eso. Hay muchos procesos para después tener este mineral tan valioso que es el oro en tus manos. Pero vale tanto el oro, vale muchísimo el oro, ¿verdad? Así son estos momentos de repente. Si tú eres como yo, que de repente te da hueva todo lo que tiene que pasar para estar ese momento en esa fiesta, o estar hacer esa llamada y estar conviviendo con uno de tus seres queridos, vale la pena. Podcast escucha, vale la pena. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, a nuestros seres que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, como a nosotros mismos. Podcast escucha. Pero sí, ojalá y qué sé yo, ojalá y tú si eres como yo, que de repente te da, ¿sabe qué? Arreglarte y todo eso, o tenías otros planes, o tienes otras metas, o qué sé yo. Ojalá y te ayude a apreciar realmente a tus seres queridos un poquito más, y le eches más ganas para ir a esas fiestas, a esos momentos. Uh, y no tiene que ser fiestas, ¿verdad? Esos momentos de qué sé yo, de comunidad. Esos momentos de comunidad. Bueno, podcast escucha este episodio. No sé realmente en cuál episodio vamos. Yo pienso que quizás es el 130, si mal no me equivoco. En este episodio ya lo estás viendo titulado, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo voy a titular. Ya cuando salga el episodio tú ya vas a saber cómo está titulado. Pero en este momento todavía estoy entre dos diferentes títulos, ¿verdad? Quería hablar acerca, pues, de lo que... en sí el concepto es el concepto de la libertad, ¿verdad? En este momento de Cuaresma, en este momento, como te contaba en el último episodio, este momento de preparación para celebrar esta fiesta tan importante que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podcast escucha, es un momento de preparación, un momento en que la iglesia nos invita a vivir más en libertad.
a vivir más en libertad. Como te decía, el número 40 es un número que una y otra vez sale en las Sagradas Escrituras como un momento, un número de preparación, ¿verdad? Por eso el domingo pasado leíamos, el primer domingo de la Cuaresma, leíamos cómo Jesús, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que el Espíritu lo lleva hacia el desierto, donde pasó 40 días y 40 noches ayunando. Pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Podcast escucha. Y curiosamente, cuando lees el Antiguo Testamento, lees el libro del Éxodo, ves que el pueblo de Dios, Israel, cuando Dios a través de Moisés libera a su pueblo de la tiranía de Egipto, que los tenían como esclavos, el pueblo de Israel dura 40, no días, pero años en el desierto, 40 años rumbo a esa tierra prometida, 40 años rumbo a esa tierra que emana leche y miel. Podcast escucha como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y durante estos 40 años, así como te decía, 40 de repente es un momento de preparación, es un momento en sí para el pueblo de Israel, que es un momento de libertad. Porque ya no son los esclavos que eran en Egipto. Pero muchas veces, en este momento de libertad, como todavía no llegan a la tierra prometida, muchas veces en este momento de libertad, sí, soy libre, pero la libertad quizás no se ve de la misma manera que se miraba como cuando anhelábamos la libertad, cuando éramos esclavos. Quizás la libertad en este momento se mira de una manera más, se ve más difícil la libertad que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Hablando acerca de este concepto de la libertad, podcast escucha, en este momento, en este concepto de que la iglesia, en este momento de Cuaresma, nos hace la invitación de vivir más y más en libertad. Por eso el ayuno, por eso la oración, ¿verdad? Porque como Jesús dice en los evangelios, dice, algunos de estos demonios no salen más que con la oración y el ayuno. Estos demonios que de repente nos están atormentando, estos demonios que de repente, estas adicciones que de repente nos tienen atados, estas cosas que no nos dejan ser libres, dice Jesús, algunas de estas solamente salen a través del ayuno y la oración, o de la oración y el ayuno. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Podcast escucha. Entonces estaba pensando en este concepto de libertad, ¿verdad? Estaba pensando en este concepto de ser más libre para servir a Dios más, para amar a mis seres queridos más. Y no solamente a mis seres queridos, pero al mundo entero. Podcast escucha más. Estaba pensando acerca de todo esto y estaba pensando, no sé por qué de repente cuando le estaba diciendo a Dios, ¿de qué quieres que hable en esta semana en el podcast? Porque yo la verdad no sé de qué quiero hablar, pero lo que yo quiera decir no importa tanto, sino más bien, ¿de qué tú quieres que yo hable, Señor? ¿Qué es lo que quieres decir a través de mí, Jesús? Y de repente se me vino a la mente, digo como a la mente o a mi corazón, habla acerca o haz una invitación. Como que Él me estaba haciendo la invitación a mí. Y como que me dijo, haz una invitación a los que escuchan este episodio a que me alaben más y a que se quejen menos. Por eso el título de este episodio, Podcast Escucha, se llama, este episodio se llama Alabanzas y Quejas. Alabanzas y quejas. O quizás le titulamos, la verdad no sé, no estoy completamente convencido, quizás le titulamos Alabanzas y Reclamos. Alabanzas y quejas o alabanzas y reclamos. Quejas y reclamos viene siendo básicamente lo mismo. Podcast escucha, nomás no sé exactamente cuál es la que vamos a poner. Pero para
hablarte acerca de este concepto de la libertad a través de estas dos cosas, de las alabanzas y de las quejas, quería poner dos ejemplos de las Sagradas Escrituras que vinieron a mi mente cuando estaba meditando, cuando estaba pensando sobre este concepto de la libertad, específicamente de estas dos palabras, alabanzas y quejas. Alabanzas y quejas. Podcast escucha. Y quisiera leerte el primer ejemplo acerca de los reclamos y las quejas, ¿verdad? Y no tanto leerte exactamente la parte de las Sagradas Escrituras donde pasa eso, que viene siendo en el libro del Éxodo, a capítulo 17, del 1 al 7. Fácil de recordar, ¿verdad? Éxodo 17, del 1 al 7, ¿verdad? Fácil de recordar, podcast escucha. Éxodo 17, del 1 al 7. Y ahí básicamente la palabra de Dios dice, bueno, sí voy a leer algunas de las partes, nomás para que veas que no te estoy nomás inventando, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: al salir la comunidad de Israel del desierto de Sin, dispusieron sus etapas según Yahvé les ordenaba. Acamparon en Refidim, donde el pueblo sediento no encontró agua. Entonces aquí vemos, podcast escucha, el pueblo de Israel que de repente ya son libres, pero tienen sed y no encuentran agua. Son libres, ya no son los esclavos que eran los esclavos en Egipto, pero al mismo tiempo a pesar de que son libres en este momento, sienten una sed. Y básicamente empiezan a reclamar, dice la palabra de Dios, dice, le reclamaron a Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les contestó, ¿por qué me reclaman ustedes a mí? ¿Por qué tientan a Yahvé? Aquí yo me imagino que le estaban reclamando a Moisés de una manera pues más fuerte, ¿verdad? Porque de repente la palabra de Dios dice que nomás le reclamaron a Moisés y luego dice Moisés, ¿por qué tientan a Yahvé? Es como que si nomás te hubiera dicho, hey, tengo sed, ¿verdad? Y yo te respondiera, ¿por qué estás tentando a Yahvé? ¿Verdad? Así no pasaron las cosas, podcast escucha. La palabra de Dios nos dice lo que pasó, pero para que Moisés llegara al punto de decir, ¿por qué están tentando a Dios? ¿Por qué están pecando contra Dios? ¿Por qué están poniendo a prueba a Dios? Yo me imagino que los reclamos de estas personas, de este pueblo de Israel, eran unos reclamos fuertes, podcast escucha, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Allí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? O sea, están diciendo, preferiríamos ser esclavos todavía. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud que teníamos? Porque en nuestra esclavitud, por lo menos, teníamos la seguridad de agua y alimentos. Sí, era como diciéndoles, sí, pero también eras esclavo, güey. Pero a ellos les gustaba más su comodidad, ¿verdad? Esa comodidad. Sí, soy esclavo, sí. Me estaban haciendo hacer más y más y más y más trabajo cada día, pero por lo menos tenía mi comodidad de los alimentos que me daban, de repente tener el agua que me daban, y ahora sí soy libre, pero tengo sed, ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios, dice, entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Ahí es donde te digo que los reclamos no nomás eran así como de buena gente, como, ay, Moisés, tengo sed, danos agua, no, dile a Dios que nos dé agua. No. Aquí Moisés está diciendo, por poco están reclamándome tanto, están tan enojados, están tan frustrados, están tanto en contra de mí, que si no haces algo, Dios, me van a matar, me van a apedrear. Están reclamando, ahorita su vida es un reclamo, su vida son puras quejas en este momento. Sí, son libres, ya no son esclavos en Egipto, pero se han vuelto puras quejas, puros reclamos. Y ahí entonces Yahvé, el Señor, Dios mismo entra, ¿verdad? Podcast escucha y básicamente
le dice a Moisés. Yahvé respondió a Moisés: preséntate al pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel, lleva también en tu mano el bastón con el que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti, sobre la roca. Golpearás la roca, y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Y luego la palabra de Dios dice: aquel lugar se llamó Masá, o sea, tentación, y Meribá, o sea, quejas. A causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? O sea, ese era el murmuro, esa era la queja, ese era el reclamo del pueblo de Israel. Llegó tanto la queja, los murmuros y el reclamo del pueblo de Israel en ese momento que ese lugar, Dios le dijo a Moisés: a este lugar le van a llamar Masá y Meribá, que quiere decir tentación, porque tentaron en contra de Dios, y Meribá, porque se quejaron tanto, murmuraron tanto, reclamaron tanto. Podcast escucha. Hay un salmo número 95, podcast escucha. Un salmo que literalmente dice en el Salmo 95, capítulo 8. El Salmo 95, versículo 8, la palabra de Dios dice, como que el salmista está recordando ese momento que pasó en el pueblo de Israel, y básicamente dice esto: no endurezcan sus corazones como en Meribá. O sea, tenían el corazón, hablando el salmista acerca de lo que había pasado en Masá y en Meribá, es que los murmuros, las quejas, los reclamos que estaban pasando en el pueblo de Israel era porque tenían el corazón duro como piedra. Podcast escucha. Fíjate lo que dice otra vez: no endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Entonces, podcast escucha, fíjate, aquí tenemos el primer concepto, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de las alabanzas y quejas, primero quería, a pesar de que el título es alabanzas y quejas, primero quería empezar con las quejas. Y básicamente quería decirte, el pueblo de Israel ya era libre, ya no eran esclavos en Egipto, pero aún en su libertad física estaban todavía encadenados por sus quejas, por sus murmuros, por sus reclamos. Podcast escucha, yo no sé si de repente alguna vez en tu vida te has sentido así, o de repente alguna vez o quizás en este momento que diga, te sientes así, que de repente has visto, es más, mira, ni siquiera te pongas a pensar en ti mismo, porque de repente vamos a decir: sí, Julio, pero es que yo tengo razón en reclamar tanto. No, espérate, ok. No sé si alguna vez has conocido a alguien que de todo se queja, que para todo se queja, que a todo rato se queja, que todos los días se queja, que se queja en la mañana, en la tarde, en la noche, que quizás hasta, yo me imagino que hasta dormido quizás habla quejándose, que de repente siempre ve las cosas malas en el momento, siempre encuentra ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? siempre de repente encuentra el error, o encuentra lo malo de las cosas y las situaciones o de las personas. Y al principio de repente al principio de repente tú dices: pues sí cierto, pero ya dale con tanta queja, de repente como que hasta tú te empiezas a sentir así como: chanfle, cada vez que hablo contigo es que es tanta la queja, tantos lo feo que ves en todas partes, lo feo que ves en la gente, que de repente se vuelve como cansado convivir contigo. No sé si de repente conoces a alguien así, podcast escucha, o si de repente tú, si eres completamente sincero, tú, como todos nosotros, has entrado en etapas de tu vida donde de repente
pueden que estén pasando cosas hermosas en tu vida. Quizás en tu trabajo te está yendo bien, quizás con tu familia te está yendo bien, pero de repente una queja o que se diga alguien dijo algo malo de ti, de repente te estás enfocando solamente en lo malo. No sé si de repente has estado o entrado en etapas de tu vida donde te has vuelto un montón de quejas. Un puño de reclamos, podcast escucha, donde no te has puesto a pensar en las cosas hermosas, no te has enfocado en lo bueno de tu situación y más bien te has enfocado en lo malo. Y te has vuelto alguien, una persona, qué sé yo, una persona cínica, una persona que le gusta de repente a estar criticando muchísimo a los demás o a las situaciones o lo que sea, podcast escucha. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser ese tipo de persona que se queja de todo. Si está frío porque está muy frío, si está caliente porque está muy caliente. ¿Qué sé yo, podcast escucha? Si hay comida porque hay comida, si no hay comida porque no hay comida, porque si hay comida porque hay mucha comida y vas a engordar. ¿Qué sé yo, podcast escucha? Yo no sé si de repente te has vuelto una persona que poco a poco, queja tras queja, reclamo tras reclamo, murmuro tras murmuro, te has vuelto una persona de corazón duro, una persona que, que le encuentra lo malo a todo. Yo no sé tú, pero esa forma de vivir a mí no se me hace sana, a mí no se me hace buena, a mí no se me hace bien. Podcast escucha. Y con esto, o sea, y quizás, vamos, quizás puedes decirme, ¿verdad? Porque viene la pregunta, oye Julio, pero ¿qué tal si sí estoy pasando por la peor etapa de mi vida? ¿Que no tengo derecho a quejarme? No, claro que tienes derecho a quejarte, pues puedes hacer lo que quieras, Dios te hizo libre, ¿verdad? Oye Julio, pero es que perdí mi trabajo, ¿que acaso no tengo, pues, me estás diciendo que no me queje tanto? Porque de repente mi corazón se va a endurecer como el corazón de de los israelitas cuando estaban en el desierto y tenían sed y preferían regresar a Egipto y ser esclavos a lo que estaban pasando en ese momento. ¿Que acaso no tengo razón de quejarme? Y quizás sí, quizás tienes toda la razón de quejarte. Quizás tienes toda la razón para ser un pesimista en este momento de tu vida. Quizás tienes toda la razón para ser un cínico completo. Quizás tienes toda la razón para todo eso. Pero al final del día, yo no creo que eso te va a ayudar mucho. Yo no creo que eso te va a ayudar mucho. Estar viendo lo malo, el lado amargo a todo, no te va a ayudar. No le va a ayudar a tu mente, no le va a ayudar a tu sistema nervioso, no le va a ayudar a tu corazón. No te va a ayudar a ti. A tu alma, a tu espíritu, no te va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Pues lo opuesto de los reclamos y las quejas, que viene siendo la alabanza. La alabanza. La alabanza, que la alabanza es como un piropo para Dios, ¿verdad? Así como de repente tú le das un piropo a tu novia, a tu esposa, a tus hijos, qué sé yo, a tu mamá. La alabanza es piropos, cosas buenas, decir cosas buenas a Dios, ¿verdad? Y quería leerte básicamente una historia que viene en otro pasaje de la Biblia fácil de recordar. Así como el que estaba hablándote al principio era Éxodo 17, del 1 al 7, ahora son los dulces 16 de Hechos. Los dulces 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, Hechos 16, 16, podcast escucha. Entonces, ese era el ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo era acerca de las quejas y cómo de repente tantas quejas, tras tantas quejas, tras tantas quejas, tras tantos murmuros en contra de Moisés y de Dios, podcast escucha. En las Sagradas Escrituras básicamente dice que de repente Dios pues dejó que llegaran serpientes y mordieran a estas personas que estaban murmurando tanto, que estaban quejándose tanto. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Si tú de repente empiezas a quejarte de todo, pues vas a sentir el veneno de todas esas quejas, de toda esa negatividad en la cual te estás enfocando, ¿verdad? Pero bueno,
Ahora vamos a lo que yo te propongo, y lo que me propongo yo a mí mismo, y lo que pienso que Dios me propuso esta semana. En vez de estarte quejando tanto, alábame. En vez de estarte quejando tanto, alábame, alábame. Que de tu boca salgan más alabanzas hacia mí, más canciones bellas para Dios. Y fíjate, esta historia, podcast escucha, de alabanza, hablando otra vez acerca de la libertad, ¿verdad? En el libro en el pasaje del libro de los Éxodos, del Éxodo que te leí, los israelitas ya eran libres, ya no eran esclavos, ya sus cadenas ya habían sido quitadas, ¿verdad? Rotas. Y ahora, aún en su libertad, eran unos infelices, eran unos malagradecidos, y eran una gente pues cínica que se quejaba muchísimo contra Moisés y contra Dios. A pesar de que eran libres, se estaban quejando y estaban teniendo el peor de los momentos, se estaban enfocando en lo peor. Podcast escucha, ahora voy a leerte algo que es lo opuesto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, empezando del versículo 16, o sea, Hechos 16, vemos cómo Pablo y Silas llegan a un pueblo, a una ciudad, podcast escucha, y básicamente hacen algo bueno. La palabra de Dios dice que hay una persona, una muchacha, una mujer endemoniada, con un espíritu de adivinar, básicamente de decirle a las personas, con un demonio, pero era un demonio malo, no era un demonio bueno. No, porque no hay demonios buenos. Ay, no más lo que estoy diciendo. Era un demonio malo. Pues sí, güey. Lo que está diciendo no era un espíritu bueno, era un demonio. ¿Verdad? El que poseía a esta muchacha, a esta mujer. Y básicamente esta muchacha poseída por este demonio era el negocio de algunas personas en esa ciudad, porque la utilizaban para adivinarles su destino, qué sé yo, lo que deberían de hacer a las diferentes personas. Era brujería, básicamente. Podcast escucha lo que estaban haciendo con esta endemoniada. Pero cuando entran al pueblo, la endemoniada va siguiendo a Pablo y a Silas y está como gritando, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Yo estaba gritando tanto esta endemoniada, podcast escucha, que básicamente Pablo se voltea y hace una liberación en el nombre de Jesús, y el demonio deja en paz a esta muchacha, y esta muchacha queda en libertad. Lo que pasa es que los que la estaban usando para hacer dinero se enojaron mucho con Pablo y con Silas, y básicamente los demandaron. Básicamente le dijeron a los oficiales, hey, estos vatos nos quitaron nuestro negocio. Y al final de todo eso, podcast escucha, Pablo y Silas son encarcelados y los llevan, la palabra de Dios dice, hasta el calabozo. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Bueno, mira, te voy a leer desde el versículo 22. Hechos 16:22, la palabra de Dios dice, la gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior. Les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. O sea, Pablo y Silas, podcast escucha, acaban de hacer algo bueno, algo santo, algo chido, podcast escucha. Esta muchacha quedó libre del demonio que la atormentaba, que la poseía. Esta mujer quedó libre. Y por hacer algo bueno,
Te acabo de leer lo que les pasó. Los agarraron, les arrancaron la ropa, los golpearon y cuando ya los habían golpeado mucho, los arrestaron y cuando ya los habían arrestado, los llevaron al calabozo y cuando ya estaban en el calabozo, pusieron cadenas en sus pies dentro del calabozo. O sea, no solamente están encerrados en la cárcel. El calabozo es la cárcel de abajo, podcast escucha, ¿verdad? La cárcel más profunda. O sea, en el peor lugar de la cárcel allá los echaron. Y más aparte, estando en el peor lugar, todavía les pusieron cadenas en sus pies para que no se pudieran mover. O sea, en este momento estamos viendo que ellos, por haber hecho algo bueno, podcast escucha, han sido detenidos, han sido arrestados, han sido encadenados. En este momento, físicamente, ellos no son libres para nada. Compáralos con los israelitas que te estaba compartiendo del libro del Éxodo 17, ¿verdad? Ya eran libres, ya no eran esclavos en Egipto, ya sus cadenas ya no las tenían. Ahora ya iban tras su libertad. Bueno, ya eran libres en sí, pero estaban en el desierto, podcast escucha. Pero sin embargo todavía seguían encadenados a sus quejas, a sus murmuros, a sus reclamos. Y yo no sé tú, ahora veniendo otra vez a la historia de Pablo y de Silas, en este momento yo de repente quizás podcast escucha, en este momento yo también quizás, como los israelitas, yo quizás en este momento de lo que le pasó a Pablo y a Silas, si eso me pasara a mí, yo quizás fuera igual que los israelitas en el Antiguo Testamento. Quizás hubiera empezado a murmurar, quizás hubiera empezado qué sé yo, a reclamarle. Quizás hubiera empezado a quejarme con Dios. Oye, Señor, estoy haciendo algo bueno por ti, ¿por qué me tienes así? Todas mis ropas rotas, todo mi cuerpo golpeado y azotado, y mis manos y mis pies encadenados, me tienes aquí en este calabozo. Quizás en ese momento, podcast escucha, y quizás con justa razón, Pablo y Silas hubieran reclamado, quejado, murmurado en contra de Dios, pero no pasa así. No pasó así con ellos. Con ellos pasó lo opuesto que pasó con los israelitas en el desierto, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Están en el calabozo, ¿verdad? En la parte más oscura, la parte más profunda de la cárcel. Encadenados, no pueden mover sus pies. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, hacia medianoche, Pablo y Silas, y esa palabra, esa frase, hacia medianoche. O sea, no solamente estoy en el peor lugar del peor lugar. El peor lugar es la cárcel, pero la cárcel aún ahí tiene su peor lugar, que es el calabozo. No solamente estoy en el peor de los peores lugares, ¿verdad? Estoy encadenado, y me gusta mucho que la palabra de Dios dice hacia la medianoche. Porque es como la parte más oscura de todo el día. La medianoche. O sea, ya estoy en lo peor de lo peor, pero también en el tiempo es la medianoche. Estoy pasando por el momento más oscuro en este momento. Es lo que la Biblia está diciendo acerca de Pablo y de Silas en este pasaje, podcast escucha. O sea, las cosas no se pueden poner peor. Y en estos instantes, cuando de repente en nuestras vidas podemos estar pasando por esos momentos que son lo peor de lo peor. El peor calabozo. La medianoche de nuestra vida. El mayor sufrimiento. La mayor pérdida en nuestra vida. Las peores circunstancias, podcast escucha. Podíamos quizás nosotros reaccionar como el primer ejemplo de las quejas de los israelitas que murmuraron, se quejaron, reclamaron. Pero Pablo y Silas nos enseñan en este momento que cuando estés pasando por lo peor de lo peor, cuando estés pasando por la noche más profunda de tu vida, cuando estés sintiendo el dolor más grande de tu vida, cuando estés sintiendo el peor sentimiento que has sentido en tu vida, fíjate, en vez de quejarte,
en vez de empezar a reclamar, en vez de endurecer tu corazón a través de tus quejas y reclamos, fíjate lo que Pablo y Silas empiezan a hacer. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. ¿Qué me pongo a hacer cuando estoy pasando por lo peor? ¿Qué me pongo a hacer cuando estoy pasando por un mal día? Me pongo a reclamar en contra de la gente, en contra de Dios. Me pongo a hablar mal de la gente, murmurando que él hace esto y ella hace esto y esto y esto y esto. Eso no me va a ayudar. Eso no me va a hacer más agradable a los ojos de Dios. Eso no me va a ayudar a ser completamente libre. Pero ¿sabes lo que sí me va a ayudar? Empezarme a enfocar en lo bueno. Empezar a cantar himnos a Dios, alabanzas a Dios, empezar a bendecir el nombre de Dios, aún en los peores momentos de mi vida, aún en los momentos donde estoy sufriendo más. Si levanto una alabanza, podcast escucha, aún en los momentos donde me siento tan encadenado por mis adicciones, aún en los momentos cuando me siento tan encadenado por el pecado, aún en los momentos cuando me siento tan mal por las circunstancias que están pasando. Quizás perdiste un trabajo, quizás perdiste un ser querido en tu familia. Podcast escucha, en los peores de los peores, en la medianoche de tu vida, en el calabozo. Pablo y Silas nos enseñan a levantar al cielo una alabanza y no un reclamo. Una alabanza y no una queja. Una alabanza y no un murmurar en contra de Dios. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios después de esto. Decía que los demás presos los escuchaban. De repente, mientras que estaban alabando, mientras que estaban bendiciendo el nombre de Dios, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La alabanza trajo libertad. El pueblo de Egipto, en el primer ejemplo que te leía, a pesar de que ya eran libres físicamente, sus quejas, sus murmuros, sus reclamos en contra de Dios, no dejaban que ellos fueran realmente libres en su corazón. Y ahora vemos en este segundo ejemplo, donde a pesar de estar presos en el calabozo, encadenados, a pesar de estar físicamente presos, la alabanza en el corazón de Pablo y de Silas les otorgó la libertad. Podcast escucha. ¿Como quién quieres ser tú? ¿Como el pueblo de Israel que tentó a Dios en Masá y Meribá? ¿Endurecieron su corazón en contra de Dios? ¿O quieres ser como Pablo y Silas, donde de repente, aún en el momento más difícil de tu vida, todavía puedes, todavía levantas una alabanza, un agradecimiento a Dios? Yo te aseguro de que si tu vida es como este segundo ejemplo, donde aún en momentos difíciles tú alabas a Dios, donde aún en momentos difíciles tú bendices el nombre de Dios, yo te aseguro que Dios te otorgará esa libertad que tanto anhelamos, que tanto buscas. Tu vida va a ser mejor. Aún en momentos difíciles tú vas a ser libre. Aún en momentos tristes tú de repente vas a poder ayudar a los demás porque tú vas a ser libre. Así que yo no sé, podcast escucha. Quéjate menos, güey, y alaba a Dios más. Menos quejas, más alabanzas. Yo te aseguro que si tú vives tu vida de ese modo, especialmente en esta cuaresma, podcast escucha, vas a experimentar una libertad en Dios, una libertad en el Espíritu Santo,
que de repente la gente va a decir, canijo, ¿qué comes, güey? Bueno, podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Ojalá y estas ideas, ojalá y este episodio haya sido de bendición para tu vida. Ojalá y después de escuchar este episodio tú de repente empieces a quejarte menos y a alabar más. Y esto es con todo aspecto de tu vida. En tu matrimonio, quéjate menos de tu cónyuge y dales más piropos. Quéjate menos de tu trabajo y empieza a ver las cosas bonitas que hay en tu trabajo. Quéjate menos de esa persona que de repente te cae mal y empieza a ver las cualidades que tiene esa persona. Yo te aseguro que si vives tu vida de ese modo, tu vida va a ser mejor, más libre. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Y pues sí, güey, pues sí, güey, pues hay de rato.